Mi nombre es Adam Brown y soy doctor, perteneciente a un centro psiquiátrico, cuyo nombre mantendré en el anonimato para evitar conflictos con mi persona y asimismo con mis compañeros. Lo que voy a relatarles es sin duda el caso más grande que haya podido presenciar en mis largos 20 años como médico y uno de los más difíciles de olvidar. Algo que se describirá por el próximo siglo como el caso más grande de esquizofrenia o el caso de una niña tan trastornada que conmocionó por años a un pueblo fantasma alejado de toda ley autoritaria que pudiera intervenir ante casos así. Todo comenzó en septiembre de 1947, ya hacía 2 años de un evento que para muchos de nosotros quedará marcado en el futuro y más por la cantidad de masacres judías que hubo en ese tiempo maldito. Yo en ese tiempo, a mis 23 años, me encontraba atendiendo de manera normal a uno de los pacientes que padecía un caso avanzado de psicosis. No fue hasta que escuché el timbre, aquel timbre que solo se hacía sonar cuando llegaba un paciente nuevo y no uno cualquiera, sino uno con un trastorno que prevalecía más que el uso correcto del pensamiento. No fue hasta que lo vi que quedé totalmente paralizado de pies y manos ante la total frialdad de su mirada. El tipo era alto, calvo, con una mirada fría, era bastante corpulento. Su enorme físico hacía que hasta los mismos guardias no quisieran ni mirarlo a los ojos, con unos grilletes en sus monumentales manos que me atrevería a decir que para él romperlos sería cosa de poco esfuerzo. Pero lo que más me chocó no fue solo su presencia imponente, ni su cuerpo empapado en sangre, ni siquiera aquella herida abierta en su mano derecha, la cual estaba acompañada de una hemorragia, sino lo que más llamó mi atención fue ver a la infante que le hacía acompañamiento. La mole se negaba a que lo separaran de ella, llegando al punto de noquear a uno de los policías. Tuvieron que acudir 5 médicos para sedarlo, mientras que aquella niña se quedaba ahí sentada, pintando sus dedos con los pequeños charcos sanguíneos que quedaban después del forcejeo, que no hizo más que abrir la herida de su ya destrozada mano. En esa noche, el tipo solo pronunció unas pocas palabras que me quedaron grabadas como un recuerdo del pasado golpeando en el presente. Raquel, mi pequeña Raquel, fueron las últimas palabras de aquel hombre antes de ser separado de quien en ese momento era su hija, antes de ser alejado de ella posiblemente para siempre. Como una macabra coincidencia del cruel destino, se me dio a la infante como paciente. Ya que en sus delirios, la pequeña no hacía más que cantar y bailar por aquellos pasillos fúnebres que alojaban a los pacientes más sádicos que en su mente de niña inocente eran incapaces de comprender. Pero lo que mi mente le hacía indiferencia era el ver cómo aquellos locos que en su vida se dejarían tocar por mí o por las enfermeras, quienes velaban por su bienestar, reían y acompañaban a aquella niña en sus cantos o en sus juegos. Muchos de ellos incluso mejorando significativamente en su tratamiento. Incluso para las enfermeras más amargadas y de trato más cuestionable, se les hacía sonrisa ver a la pequeña reír y cantar. Una gota de luz en un entorno oscuro y depresivo que hacía reír hasta al hombre más serio. Curiosamente, la pequeña no era la única niña del lugar, pero era la única a la que se le permitía ir más allá del área permitida para infantes como ella. Y no porque fuéramos un personal mediocre, sino que nadie podría resistirse a su dulzura. Aunque para nosotros seguía siendo un enigma el porqué de su presencia en el lugar, tomando en cuenta sus acciones. Pero solo el jefe del sitio conocía la triste verdad que luego yo conocí. Una verdad tan oscura y triste que me hizo ver a la pequeña con lástima más que con dulzura. La pequeña Raquel era la primera en despertarse. Siempre tenía 2 cosas de las que nunca se separaba: un muñeco de conejo y una lámpara de una hada, a los cuales ella nombraba como sus amigos. Tenían un nombre en especial: Buster y Rosie. La única vez que un grito salió de ella fue cuando en una ocasión una enfermera trató de quitarle sus cosas. Fue la única vez que la luz que provenía de ella se apagó por breves instantes, antes de volver a su alegría habitual. Para mí, siendo ella mi paciente, fue difícil tratar el conocer el porqué de su estancia en lugar, siendo que casi nunca recordaba los eventos que la llevaron hacia donde está ahora pese a la brevedad de los mismos, ya que ella decía solo despertar en aquel lugar y no recordar nada más y ni siquiera al hombre con el que ella misma llegó. Sus días se limitaban únicamente a pasárselos riendo y jugando, cosa que animaba el ambiente del lugar. Pero, más allá de ser esperanzador para mis análisis, solo alimentaba más mi teoría de un diagnóstico, y me hacía entrar más en razón sobre por qué esa pobre niña se encontraba en el lugar. Luego de un par de meses, había llegado ya la Navidad, y Raquel era la primera en despertar, como ya era costumbre entre nosotros. Las enfermeras le habían hecho un regalo a petición de ella. Lo que pidió fue un par de hojas de colores, acompañadas de lápices y crayones.
El gesto que tenía preparado era tan conmovedor como hermoso a la vista de cualquier desconocedor de su historia. La pequeña hizo cartas con frases para cada uno de los pacientes que ya se alojaban allí, e incluso para las enfermeras. ¿Y por qué relato esto? Ya lo verán. Raquel ya había cumplido un año viviendo con nosotros. Algunas enfermeras le habían organizado una fiesta acompañada de algunos pacientes. En este tiempo, la niña se había hecho muy amiga de otra paciente mayor que ella, llamada Sofie. La pobre Sofie estaba allí debido a que cometió homicidio contra su padrastro. Pero no fue cualquier tipo de muerte rápida e indolora, sino una tortura que iba desde cortar sus genitales hasta esparcir agua hirviendo por su asquerosa cara, viéndolo gritar de agonía en silencio. Luego de Raquel, su caso fue uno de los más sonados por aquí. Aunque, a decir verdad, algunas enfermeras, más que juzgarla, la miraban con rasgos de admiración. Cosa que, conociendo la verdad de todo, uno tomaría como un gesto totalmente alejado de cualquier pensamiento crítico, y con mucha razón. No cualquiera cree que es capaz de hacer frente a un abusador y darle un castigo que, en su retorcido pensar, considera merecido, sin saber la verdad que sus propios pensamientos le impedían ver. El caso es que Sofía y Raquel, más que amigas, eran como hermanas. Se tenían mutuamente, tanto que hasta dormían juntas. Era normal en ellas. El día que todo empezó a cambiar fue 2 meses antes de la próxima Navidad, cuando, por primera vez desde su llegada, Raquel estaba muy decaída. Tenía una mirada perdida y una mueca que reflejaba la pesadez de su pensamiento. Cuando intenté hablarle, solo comentó: soñé con ella, pero no sé quién es ella, me es conocida, sin embargo, no recuerdo de dónde, le pedí una descripción física, y fue ahí cuando lo entendí. Pude comprender la compleja situación mental de la niña, y mi teoría solo quedó más clara. Luego de por fin hablar con mi jefe, este me confirmó aquello que tanto temía. Lo que la pequeña padecía era una represión mental en sus recuerdos. La pequeña no era capaz de recordar nada de lo que pasó, puesto que ella misma se encargaba de borrar dichos recuerdos sin siquiera saberlo. ¿Y qué había pasado realmente aquella noche en que Raquel llegó por primera vez a este lugar? Pues antes de llegar a eso, quiero contarles algo. Ya había pasado un tiempo desde que ella empezó a tener pesadillas con una figura femenina, la cual describía como familiar. Sin embargo, todo terminó de derrumbarse cuando una de las enfermeras, tratando de animarla, le hizo un regalo. Algo que en vida se permitía: un pequeño cachorro. No pasaron ni 2 días cuando el animal había destruido aquellos objetos a los que Raquel tan apegada estaba. El peluche de aquel conejo y la lámpara ya habían sido destruidos. Pero esto no era lo peor. Sofía había vuelto a manifestar los síntomas de aquella enfermedad que la trajo aquí en primer lugar. Aquella enfermedad que la hizo creer que su padrastro era un abusador al que debía castigar. Y ahora se manifestaba nuevamente en ella. La noche en que ocurrió, muchas enfermeras fueron en su ayuda. Y al ver que el tratamiento ya no funcionaba, se optó por el método que menos deseábamos utilizar, el tratamiento eléctrico. Raquel no volvió a juntarse con Sofía nunca más. Tuvimos que mentirle, diciéndole que se había curado, que había vuelto con su familia, y que si ella empezaba a mejorar, también podría regresar con la suya. Pero yo ya no tengo familia, fueron las únicas palabras que salieron de su inocente boca. Los días, vaya que habían cambiado bastante en tan solo un año desde la llegada de la pequeña. Volvió aquel pasillo fúnebre, aquella oscuridad que cubría con amargura los días que antes Raquel iluminaba con su presencia. Todo volvía a tornarse gris. Todo volvía a su lugar. Los pacientes, nuevamente, estaban irritados, furiosos. Muchos de ellos gritaban y mencionaban ver lo mismo que vio Sofía el día que inició su tratamiento eléctrico. ¿Y qué fue lo que vio Sofía? Su testimonio fue: vi un torso que parecía humano, pero cuando logré verlo con claridad, pude comprobar que era una figura humanoide cubierta de pelos, partida en 2, que soltaba esponja bañada en sangre, y a la cual Raquel solía llamar señor Buster. Los mismos pacientes hicieron mención a esto, decían ver a aquel conejo antes de caer muertos del susto. Los días seguían pasando. Y antes de poder finalizar este relato, me gustaría contarles qué fue lo que pasó aquella noche de septiembre de 1947. Los oficiales recibieron una llamada dirigida a una vivienda con posible maltrato intrafamiliar. Lo que hallaron fue a una mujer tirada en las escaleras, con el cuello completamente torcido, y a una pequeña jugando con el cadáver de su madre. Asimismo, se encontraron con un hombre alto, calvo y corpulento tirado en el piso de arriba, llorando y agarrándose la cabeza.
Luego se descubriría que aquel hombre sufría de algo que más tarde se conocería como el síndrome de Peter Pan. Aquel adulto creía que aún era un infante, y era esa actitud la que lo llevaba a actuar como uno, para luego recobrar la razón después de haber cometido un acto que lo podía condenar. Antes de ser llevada a la sala donde se realizaba el tratamiento eléctrico, Raquel pidió ser llevada a la celda de quien ella decía que era su padre, para despedirse de él por última vez. Las enfermeras cumplieron su petición. Lo único que pude ver fue una pequeña charla que finalizó en un emotivo abrazo por parte de ambos. Cabe mencionar que Raquel no sobrevivió al tratamiento. Han pasado ya años desde aquel incidente. Años en los que no he dejado de pensar en aquella niña que, por un momento, fue un rayo de esperanza para quienes la habían perdido en un sitio tan deprimente como este. De mi parte, este fue mi relato. Esta ha sido la historia. La historia de Raquel.